A finales del siglo XVIII, en el corazón de Europa, el pueblo francés se cansó de las injusticias, del hambre, de los impuestos y de una monarquía que parecía vivir en un mundo muy diferente al suyo, económicamente hablando. Entonces, algo se comenzó a sentir en las calles de París. El resultado, una revolución que no solo cambió Francia, sino al mundo entero. Pero, ¿qué llevó a un pueblo a desafiar siglos de poder absoluto? ¿Cómo se desató esa tormenta que sacudiría los cimientos de la historia? Descubramos juntos la primera Revolución Francesa. El primer hecho relevante que hubo en esta revolución fue la convocatoria de los Estados Generales en mayo de 1789. Francia estaba en crisis. El rey Luis llamaba a una mega junta, el clero, la nobleza, el pueblo, tercer estado en este caso, pero el pueblo siempre perdía porque los otros votaban juntos. Entonces el tercer estado se enojó, en este caso el tercer estado era el pueblo, y dijeron, ahora somos Asamblea Nacional. ¡Boom! Empieza la Revolución Francesa. Hecho número 2. Juramento del juego de la pelota, 20 de junio de 1789. Al ser la Asamblea Nacional expulsada de la Junta, busca un nuevo lugar para reunirse a discutir los problemas del pueblo. Y lo encuentra, una cancha de tenis. No es broma, una cancha de tenis. Los diputados del tercer estado, ya reunidos en este lugar, juran no disolverse hasta no haber dado a Francia una constitución. Como ya hemos observado con otros hechos históricos, no se quiebran mucho la cabeza pensando en un nombre más original. El tercer dato importante es la toma de Bastilla el 14 de julio de 1789. Francia estaba en modo crisis, el pueblo estaba ardidísimo con el rey quería usar el ejército en contra del pueblo, entonces pues el pueblo toma la Bastilla, una prisión que simbolizaba el poder del rey, quizás. La toman, liberan a algunos prisioneros y se arman. Fue el inicio oficial de la Revolución Francesa, pues el pueblo dijo, ya no quiero más reyes, ya no más poder, y pues agarraron armas y se rebelaron contra el rey. Hecho número 4. Abolición de los privilegios feudales, 4 de agosto de 1789. El primer y segundo estado, nobles y clérigos, debido a la presión del pueblo y la reciente toma de la Bastilla, renuncian públicamente a sus privilegios. ¿Pero cuáles eran los privilegios del primer y segundo estado? Bueno, en realidad eran más bien derechos especiales que les permitían vivir a costa del pueblo, o sea, cobrar rentas, exigir trabajos forzados mal pagados, pero sobre todo, cobrar muchos impuestos, que claramente ellos no pagaban. Esta situación era muy desfavorecedora para el pueblo, así que este paso fue crucial para crear una sociedad más igualitaria, donde todos los ciudadanos comenzaban a ser considerados como iguales ante la ley. El quinto punto importante es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789. Pues el pueblo dice, queremos igualdad, libertad y justicia para todos, y se escriben derechos como libertad, igualdad, ley pareja para todos, justicia real, el poder viene al pueblo. Esta parte fue clave porque puso fin al absolutismo que tenía el rey de Francia en ese momento, ya que Francia se regía por absolutismo en ese momento, como muchos otros lugares. Hecho número 6. Marcha de las mujeres sobre Versalles, 5 y 6 de octubre de 1789. El 5 de octubre, miles de mujeres de París se reunieron, furiosas por la escasez y el alto precio del pan, que era el alimento básico de los pobres. Armadas con cuchillos, palos y picas, decidieron marchar hacia el Palacio de Versalles, a unos 20 kilómetros de donde se habían reunido. A lo largo del camino se les unieron algunas personas simpatizantes, llegando a formar una multitud de hasta 10.000 personas, aproximadamente. Ya por la madrugada del 6 de octubre, parte de la multitud logró entrar al palacio. Hubo un gran enfrentamiento y finalmente llegaron a Luis XVI, exigiendo harina. También lo llevaron a París junto con toda su familia, escoltado por la muchedumbre. Este evento demuestra el poder del pueblo para influir en la política. Además, las mujeres demostraron que no son solo espectadoras.
El punto número 7 es la huida y la captura del rey en Varennes en junio de 1791. El rey Luis ve que la revolución se está saliendo de control, entonces agarra a su familia y le dice: vámonos que aquí espantan. Intentan huir hacia el extranjero para pedir ayuda y recuperar el poder, pero los cachan en Varennes, un pueblito. Los cachan gracias a que alguien lo reconoció porque su cara estaba en el billete nacional. Hecho 8. Proclamación de la Primera República Francesa, 21 de septiembre de 1792. La proclamación fue la revolución llevada al máximo. El rey ya no reinaba, el pueblo sí, y estuvo influenciada por varios factores. En primera, la huida del rey, que fue visto como una traición al pueblo, la guerra contra Austria, los enemigos de Francia quieren restaurar la monarquía absoluta, el asalto al Palacio de las Tullerías, los ciudadanos invaden el palacio y arrestan al rey, y las masacres de septiembre. El pueblo, temiendo conspiraciones, asesinó a muchos prisioneros considerados contrarrevolucionarios. Este día se reúne por primera vez la ahora Convención Nacional, y su primera decisión fue abolir la monarquía con la declaración: la monarquía está abolida en Francia, viva la República. Y así nace la Primera República Francesa, reemplazando más de 1000 años de gobierno monárquico y absoluto. El noveno punto es la ejecución de Luis XVI, el 21 de enero de 1793. Después de huir y traicionar al pueblo, Luis XVI fue juzgado por traidor. El veredicto: culpable. La sentencia: guillotinado. Ese día, enfrente de la multitud, el rey perdió la cabeza, literalmente perdió la cabeza, ya que la guillotina se acababa de descubrir y pues era la nueva sentencia que estaba de moda. Y así fue como ejecutaron al rey Luis XVI. Hecho número 10. El Reino del Terror, 1793 a 1794. El principal protagonista de esa etapa fue Maximilien Robespierre, miembro del Comité de Salvación Pública, un pequeño grupo que gobernó Francia casi como una dictadura. Junto a otros como Georges Danton y Jean-Paul Marat, Robespierre impulsó una política de virtud y terror, justificando la violencia como un medio para lograr una sociedad más justa. Durante esta etapa se estableció el Tribunal Revolucionario, que juzgaba a los enemigos de la revolución. Se usó la guillotina como símbolo de justicia revolucionaria, y si no estabas de acuerdo, guillotinado. También se prohibió cualquier oposición al gobierno revolucionario. Además, se ejecutaron miles de personas: nobles, clérigos, campesinos, ciudadanos y hasta antiguos revolucionarios. Se calcula que se ejecutaron entre 16.000 y 40.000 personas, aunque no son números exactos. El 11º punto es la caída de Robespierre el 27 de junio de 1794. Robespierre, que al inicio era pro justicia y revolución y arriba la Revolución Francesa, se volvió muy intenso y empezó la época del terror, mandando a guillotinar a medio mundo, incluyendo a sus aliados, pero pues también guillotinados. El pueblo dijeron: ya basta, este bro está loquito, lo arrestan y al día siguiente lo guillotinan a él también. Hecho número 12. El Directorio, 1795-1799. Durante esta etapa se buscó la estabilidad después del caos del terror. Aunque se intentó consolidar la república, estuvo marcado principalmente por la corrupción, la inestabilidad política y la crisis económica. El Directorio fue una forma de gobierno establecida por la Constitución del año 3, que reemplazó al Comité de Salvación Pública tras la caída de Robespierre. Su principal objetivo era evitar la concentración del poder en una sola persona o grupo, como había pasado durante el terror. El Directorio fue un intento por moderar la revolución y recuperar el orden, pero no logró resolver los grandes problemas de Francia. En cambio, gobernó con debilidad y poco a poco perdió el apoyo del pueblo. El último punto es el golpe de estado de Napoleón el 18 de Brumario al 9 de noviembre de 1799. Francia estaba en puro caos político y Napoleón, ya famosillo por sus victorias militares, dijo: si nadie quiere mandar bien, yo lo haré. Da un golpe de estado
tumba el gobierno, que en ese entonces era el Directorio, y un spoiler, en unos años más se coronaría como emperador. Y así fue como acabó la Revolución Francesa con el golpe de estado de Napoleón. En resumen, o en conclusión, la Revolución Francesa empezó en 1789, ya que el pueblo estaba en descontento con el rey, ya que había mucha diferencia entre el clero, el estado, los burgueses, el tercer estado y los reyes, ya que los que tenían dinero no pagaban impuestos y los que casi no tenían pagaban un montón de impuestos. Gracias a esto el pueblo, los franceses, se levantaron en contra del rey, tomaron la Bastilla y exigieron libertad, igualdad y justicia. Escribieron la Declaración de los Derechos del Hombre. Aunque el rey intentó escapar, pues lo atraparon, no pudo y lo mandaron a guillotinar. Llegó Robespierre con su guillotina, empezó la época del terror, donde casi todos acabaron guillotinados, hasta a él también le tocó, y termina con Napoleón dando un golpe de estado, ya que vio que la situación ya era un desastre, y quedándose con el poder. La Revolución Francesa te hace reflexionar mucho sobre lo que está sucediendo en ese momento con varios de los países, ya que la mayoría eran absolutistas y no pensaban en los demás o en su pueblo. La Revolución Francesa fue el fin, pues, de la Edad Moderna, y pues eso fue todo.